noches, mis amados hermanos, este martes 13 de octubre del 2020. Dios me les bendiga mucho, hermanos. Es martes de estudio bíblico, martes de cartas generales, hermanos. Y bueno, pues vamos a prepararnos con esta fascinante carta de Judas. Ya estamos por terminar, hermanos. Acuérdense que de todo el bosquejo que nos arroja, ¿verdad? Esta carta, que es relativamente corta, relativamente pequeña, 25 versículos, estamos en la sexta parte, ya prácticamente en la fase final, que hemos titulado Exhortaciones a los creyentes. Y bueno, al respecto, hermanos, que bueno, todo esto tiene que ver de los versículos del 17 al 23. Esta es la segunda parte, hermanos, y vamos a comenzar con el versículo 19. Pero bueno, vamos primero, hermanos, a orar y a pedirle a Dios que nos ayude en esta noche. Padre Santo, alabado seas y glorificado seas, Padre Celestial, por tus bondades, por tus misericordias, Padre bendito, porque nos permites a lo largo del día ver tu gracia, tu misericordia, ver tu provisión, y queremos en esta noche gozarnos en el estudio de tu palabra. Padre, úsame como un instrumento de gracia en tus manos, sea edificada, pero sobre todo tu nombre sea glorificado y exaltado, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, hermanos, y bueno, pues voy a comenzar leyendo lo que corresponde a los versículos que vamos a ver. Y bueno, en esta parte, hermanos, que es la parte B, porque empezamos en los versículos del 17 al 18, ¿verdad? Y bueno, esa fue la primera parte de esta sexta parte de todo lo que es el bosquejo que nos arroja la carta de Judas. Y en esta parte B, hermanos, de los versículo 19, dice la palabra de nuestro Dios en el verso 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Y bueno, si tiene otras versiones, hermanos, bueno, yo le voy a invitar a que las tenga listas, ¿verdad? Yo comúnmente, como le digo, en este estudio voy a estar usando varias versiones, porque es importante que consideremos qué es lo que dice, ¿verdad? Sobre todo cuando lo lees en la nueva versión internacional, que está muy apegada al original. Es muy interesante. Dice la versión internacional, una versión internacional en este versículo: estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Y si usted se da cuenta, tanto en la versión 60 como en la nueva versión internacional, ¿verdad? Se está refiriendo al Espíritu Santo, una E mayúscula. Muy bien, entonces esta parte B se titula Huyan de los herejes, huyan de los herejes. Y bueno, aquí tenemos la palabra final de Judas acerca de los engañadores y de sus intenciones de dividir y destruir a la iglesia. A lo largo de la epístola, Judas se ha referido a esta gente como falsos maestros, pero en este versículo los define como los que causan divisiones. Hacen precisamente lo contrario de los que se edifican mutuamente en la fe cristiana, ¿verdad? Entonces, una característica, una práctica de estos, según Judas, dividen. Cuando en la iglesia alguien no trae una misma intención, un mismo espíritu, como decimos, una misma actitud, no hay una doctrina sana, no está la doctrina apegada a la palabra, a lo que creemos, hermanos, eso causa división. Y eso es muy delicado en una iglesia, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, en un individuo que llega a la iglesia y que ni siquiera se sujeta a las autoridades, porque todas esas características ya Judas ya las mencionó. Entonces, ¿qué pasa ya como consecuencia de cómo son estos personajes? Dividen, hermanos. Si fuera de gran bendición lo que pretenden hacer, obviamente no existiría la división, pero cuando hay división es porque hay otra cosa, ¿verdad?, en sus corazones, pero no el Espíritu Santo, hermanos. Y bueno, ¿qué es específicamente, hermanos, lo que están haciendo estos impíos en la comunidad cristiana? Bueno, según este versículo, Judas dice que están trazando límites con el propósito de separar a los cristianos en la comunión de los creyentes. Hermanos, básicamente, hermanos, una de las tareas del enemigo es dividir a la iglesia, porque de otra manera la iglesia la iglesia unida es peligrosa, pero dividida, hermanos, es débil.
está perdida la iglesia cuando está dividida, no avanza, tiene que resolver ese cisma, ¿no? Entonces están dividiendo, separando a la iglesia, hermanos, y es obvio que su propósito es el de crear cismas y apariencias, que es la práctica común de la gente que proclama herejías, ¿verdad? Y es algo muy grave, hermanos, cuando de repente ya te encuentras un grupo de personas que piensan igual que ellos. Y comúnmente son gente que no lee la Biblia, que se deja llevar, ¿verdad? Por el sensacionalismo, por la emoción, porque pues todo lo que les dicen, la manera en cómo se los dicen, bueno, los persuaden con tanta facilidad. Y casi siempre esa gente se rodea de gente que descuida el estudio de la palabra seria, ¿verdad? Que se dejan llevar más por el sensacionalismo, ¿verdad? Por eso son fáciles de engañar. Por eso la iglesia que no está apegada a la palabra es fácil de engañar. Porque a ese punto va a llegar la iglesia, hermanos, en que muchos van a ser engañados. ¿Por qué tendrían que ser engañados, hermanos, cuando la iglesia tiene como respaldo la palabra de Dios? Bueno, pues el problema está en que no se estudia, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Bueno, pues algunos expertos afirman, hermanos, que Judas emplea aquí palabras claves en el griego que eran importantes dentro del movimiento hereje llamado gnosticismo, ¿sí? Ya mencioné en su momento algo sobre el tema, pero fíjense bien, hermanos, nuevamente, hermanos, voy a comentar algo. Mire, los gnósticos del siglo II enseñaban que había una división entre el ámbito físico y el espiritual. A esas alturas, ya del siglo II, hermanos, pues ya está más determinada cómo era esta idea filosófica que empezaba a nacer en este primer siglo, ¿verdad? En los tiempos de las cartas de Judas, ¿verdad? Muy bien. El físico era el ámbito inferior y el espiritual el superior. En este ámbito superior había dos categorías de personas, los psíquicos y los espirituales. Ojo, esto es bien interesante. Los cristianos pertenecían a la categoría psíquica, según estos gnósticos, ¿verdad? Pero los gnósticos a la categoría espiritual. O sea, ellos así creían. Entonces los gnósticos eran supuestamente gente llena del espíritu que, libres de obligaciones morales, se tomaban una posición muy superior a la de los cristianos psíquicos, ¿verdad? O sea, ellos decían, no, es que los cristianos, no, pues es que ellos le echan mucha mente, mucha reflexión, ¿verdad? Y nosotros no, somos más libres, estamos en otro nivel, ¿sí? Ojo, mucho cuidado con esas ondas, con esos movimientos de meditación, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con la meditación de la palabra, sino que supuestamente pues te llevan a otro nivel espiritual, ¿verdad? Y bueno, la objeción a esta explicación, hermanos, es que si bien sabemos que estas palabras claves se usaban en la enseñanza gnóstica del siglo II, no hay evidencia alguna de que el gnosticismo fuera un problema 100 años antes, cuando Judas escribió su epístola. O sea, estamos hablando de que esto ya fue más adelante, hermanos, ¿sí? Y a ese punto llegó, porque pues nació en un momento y en un punto se estableció como tal, ¿verdad? Y quizás podemos decir, hermanos, que los herejes de la época de Judas eran fundadores del movimiento que en el segundo siglo llegó a conocerse como gnosticismo. Más adelante, obviamente, Juan es quien lidia más con ellos, en un punto en el que ya estaban como filosofía ya un poquito más desarrollada, pero no duró mucho tiempo, hermanos, si acaso 2 siglos nada más, este movimiento, y hay mucho en la actualidad de ese movimiento, pero no como tal, hermanos, no como tal, ¿sí? Judas describe a los herejes como personas que creaban divisiones en la iglesia. Pareciera ser que ellos decían tener el espíritu y ser libres moralmente en cuanto a su conducta. Lo más probable es que ellos daban a entender que los cristianos no tenían este don, pero Judas invierte la situación
y declara que los herejes se dejan llevar por sus propios instintos y no tienen el espíritu. Estas personas son apóstatas y de manera precisa Judas los pone en su lugar. Por lo tanto, no tienen parte alguna en la iglesia porque carecen del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Entonces, cuidado cuando usted se deja llevar por esa gente sensacionalista que habla de cierta forma, ¿verdad? Actúa en extremo tan religioso, aparentan esa espiritualidad, pero sus vidas son un desastre, ¿verdad? Pues no es así, de eso, no se trata de eso en la vida cristiana, y sobre todo ser parte de una iglesia y algo muy importante, ser de bendición, ¿verdad? Sobre todo cuando es la palabra lo que nos guía, el Espíritu Santo, ¿no? ¿Y qué dice? Bueno, ¿qué dice esta reflexión? Huye de esos herejes. Huyamos de esos herejes, hermanos. Inciso C. Perseveren y oren, hermanos, versículo 20 y 21. Mira que Judas dedica los últimos versículos de su carta a los lectores. A diferencia del extenso discurso acerca de la maldad de los apóstatas, los comentarios finales que les hace a los creyentes son breves. Mediante una serie de 4 mandamientos, Judas les dice que deben cultivar las conocidas virtudes cristianas de fe: oración, amor y esperanza. ¿Sí? En estos 2 versículos, Judas se refiere además a la Trinidad: Padre, Jesucristo y Espíritu Santo. Y vamos a ver, hermanos, dice el versículo 20: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Inciso A, hermanos, amados, ojo. Una vez más, Judas establece un contraste entre los lectores y los herejes. Ahora, con cuidado pastoral, se dirige a ellos como amados, es decir, amados del Señor y también de Judas mismo. Después de describir el tipo de vida destructora de los incrédulos, pasa ahora a detallar cómo deben vivir los creyentes positivamente. El primer mandamiento es, inciso B, edifíquense en su santísima fe. Edifíquense en su santísima fe. Los impíos, hermanos, entran en la comunión cristiana para causar división. Como contrapartida, Judas manda a los lectores que se edifiquen mutuamente y que fortalezcan de esa manera la unidad de la iglesia. Judas escribe un mandamiento apostólico, ya que pone en sus propias palabras la descripción que Pablo hace de la tarea del pastor, allá en Efesios capítulo 4, versículo 12, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, y también hay en 1 Corintios 2:7, hermanos, y primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11. Perdón, no es 1 Corintios, es Colosenses 2:7, ¿verdad? Y 1 Tesalonicenses 5:11. Usted lo puede leer con calma en casa, hermanos, pero bueno. Judas enseña a sus lectores edificando sobre vuestra santísima fe. Judas ilustra, hermanos, su mensaje mediante una referencia al gremio de la construcción, edificar sobre cimientos. Una pregunta: ¿cuál es el fundamento sobre el cual deben los cristianos edificar sus casas espirituales? La fe, hermanos. La fe. Esta es la primera virtud, hermanos, en la serie de 4 que Judas detalla en este versículo y en el siguiente, en el verso 21. Vuelve así, hermanos, al tema de la fe con el cual comenzó su epístola. ¿Se acuerda cuando dice, amados, me ha sido necesario escribiros, exhortaros que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos? Versículo 3. Veamos entonces, hermanos, que él comienza y culmina su carta con el tema de la fe. Esta fe, hermanos, es el cuerpo de doctrinas cristianas que enseñaron los apóstoles, hermanos, como leemos en el capítulo 2, versículo 42 de Hechos, cuando dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La referencia no apunta aquí, hermanos, a la subjetiva, a la confianza, no apunta aquí a la fe subjetiva, a la confianza personal que el creyente tiene de Jesucristo, sino más bien a la fe objetiva, lo que los cristianos creen, que es el fundamento del cuerpo de Cristo.
Por eso, mire que como iglesia es bien importante tener a estas alturas, después de lo que estamos leyendo, estamos hablando de 2000 años después, es importante que las iglesias tengan una identidad denominacional, cuya identidad denominacional, bueno, pues diga qué doctrinas tiene, qué doctrinas, en qué cosas cree, porque de eso se tratan nuestras doctrinas bíblicas, que creemos las iglesias bautistas, ¿verdad? Por eso existe la identidad denominacional, digo, porque hay otras denominaciones que tienen otras doctrinas, ¿verdad? Y bueno, pues ellos sabrán en qué y cómo las basan, y también algunos principios, ellos sabrán qué hacen, porque los principios nos dicen qué hacer, mientras que las doctrinas nos dicen qué creer. Por eso, usted no se meta en esa discusión de que Cristo no vino a hacer denominaciones, pues obviamente no. Pero con el paso del tiempo en la historia hubo necesidad de que existieran, porque pues había grupos que decían, es que la doctrina es esto, lo que creemos es esto, ¿verdad? Porque pues hay quien, y todavía a la fecha, pues sigue, por ejemplo, como parte de las doctrinas, ¿verdad? La doctrina del bautismo en otras denominaciones pues se practica de manera diferente, ¿verdad? Y nosotros tenemos una doctrina que habla de eso, pero sobre todo con base bíblica y lo que representa esa práctica, ese simbolismo, ¿verdad? Y muy bien. Entonces la referencia no apunta ahí, hermanos, como ya dijimos, a la fe subjetiva, sino a la fe objetiva, lo que creen todos los cristianos, al fundamento del cuerpo de Cristo. Entonces es interesante ver cómo los versículos 3 y 20 se complementan, hermanos, y al principio de su carta, Judas insta a los lectores a contender por la fe que se les entregó de una vez por todas a los santos. Y en el versículo 20 exhorta a los creyentes a edificarse mutuamente en la santísima fe. Por eso decíamos al principio que es el cuerpo de doctrinas, el fundamento del cristianismo a lo que se refiere Judas. Y tanto eso hay que defenderlo como con eso hay que edificarnos. Esta fe es un don de Dios, hermanos, que le es confiado a los cristianos y que es descrita en forma superior como santísima. Santísima. Entonces es algo muy delicado que no puede ser así como que tomado a la ligera. De tal forma que a lo mejor ni siquiera tantos años que llevamos en la iglesia, ¿verdad? Y ni siquiera conocemos nuestras doctrinas, que creemos las iglesias bautistas. Y eso es delicado. Eso es delicado cuando incluso usted viene a lo mejor de otra congregación. Y usted lucha con las cosas que creemos y hacemos, ¿verdad? Hace muchos años, ¿verdad? De tantas personas que llegan quizá de otras denominaciones, con otras prácticas, qué sé yo, ¿verdad? Y en alguna ocasión, ¿verdad? Yo tuve que decirle a una persona, le digo, es que no puedes venir de una iglesia y ponerte a discutir algo indiscutible. O sea, lo que hay, lo que somos, lo que creemos es lo que hay. O sea, no puedes venir y decir, no, es que esto no está bien, esto debería de ser así. Bueno, según tú, pero pues ahora sí que esto no, la iglesia bautista no es una iglesia, ¿verdad? Que se hizo de la noche a la mañana. Pues hay una historia en sus doctrinas, hay una historia en sus principios, ¿verdad? Y pues muchos lamentablemente piensan, ¿verdad? Que pueden llegar y cambiar cosas y casi luego terminar predicando, enseñando. Pues no es así, hermanos, no es así. Hay un orden y debemos cuidarla, y sobre eso también debemos edificarnos, porque eso es parte de nuestro ADN, ¿verdad? Y qué tristísimo que usted no conozca lo que creemos. Eso es triste, eso es lamentable. Que usted no crea, que usted no conozca lo que cree, porque usted dice creer en algo, pero ni siquiera tiene el fundamento para decir, es que le digo a qué se llama eso, hermano, sin el afán de ofender, porque es delicado. O sea, esto que estamos tratando es delicado. Eso se llama fanatismo. La gente cuando desborda por algo que ni siquiera conoce, hermanos, decía Maxwell, ¿no?, en uno de sus libros, mucha emoción y poco estudio es fanatismo. Como todo lo contrario, mucho estudio, pero poca emoción, pues puro fariseísmo, ¿no? Tiene que haber un equilibrio. El problema es cuando usted pasa muchos años sin profundizar en lo que usted dice creer. Entonces llega cualquiera y le empieza a mover el tapete y usted no sabe ni qué decir. Pues eso es pecado, eso está mal,
Eso es una orden que está en la palabra y es lo que estamos estudiando. Entonces, sobre eso nos edificamos y sobre eso, y eso lo defendemos. Porque es nuestro ADN como iglesia. Sí, entonces al continuar en su tarea de fortalecerse mutuamente, hermanos, logra unidad y busca llegar a ser la santa comunión del Señor. ¿Verdad? Creo que me brinqué una frase. Esta fe que se origina en Dios es perfecta, pura e incomparable. Los creyentes deben esforzarse lo más posible para fortalecer a sus hermanos con este precioso don que poseemos juntos. Hermanos. Y bueno, pues yo le invito, hermanos, aprovechando que estamos hablando de esto, que hay un 99%, hermanos, de que los días miércoles comencemos un estudio titulado Lo que creemos. Esto es una clase de escuela dominical que hemos dado ya en años anteriores, hermanos, incluso impartida por nuestro hermano diácono de la congregación, nuestro hermano Pedro. Y creo que es importante, hermanos, nuevamente meternos al tema de nuestras doctrinas. ¿Qué es lo que creemos? ¿Cuánto tiempo nos vamos a llevar? El tiempo que sea necesario, hermanos. Pero que como iglesia nos fortalezcamos, hermanos. Y esto le digo que es el 99.9%, hermanos, porque ahorita estamos ya en la fase final del discipulado que estamos llevando. El día de mañana, si Dios no lo permite, ¿verdad? Estaremos estudiando dones espirituales y hasta donde nos sea posible abarcar el tema. Quizá nos vamos a llevar 2 miércoles, qué sé yo, que por cierto también está cordialmente invitado. Es importante que usted como cristiano sepa cuáles son también sus dones espirituales. Entonces le hago la invitación, ahorita aprovechando que estoy hablando de la capacitación que estamos dando como iglesia y del tema de la edificación, para que se anime. Yo le animo, hermanos, en serio, en el nombre del Señor le pido que se anime y juntos crezcamos, hermanos, en lo que creemos, en lo que Dios nos ha dado y bueno, ver, ¿verdad?, de qué manera Dios nos puede usar. Entonces, hermanos, mire que logra unidad y llega a ser esta comunión del Señor. Pero en esta tarea, hermanos, fíjese bien, ellos no están solos como cuerpo de Cristo. Judas menciona la segunda de las 4 virtudes y exhorta a los creyentes a orar. Inciso C, hermanos, oren en el Espíritu Santo. Los cristianos, hermanos, deben orar juntos y continuamente en el Espíritu para demostrar que están totalmente dependientes de la voluntad de Dios. La formulación de Judas, hermanos, es similar a la de Pablo, quien escribe orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Se acuerda de Efesios 6, versículo 18? Para oponerse a los ataques espirituales de Satanás. Judas, fíjese bien, hermanos, Judas presenta la enseñanza apostólica conocida entre los primeros cristianos de orar continuamente, como lo leemos en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 verso 17, orad sin cesar. Exhorta Judas a los creyentes, sigan orando porque poseen el Espíritu. Recordemos, hermanos, que el Espíritu Santo toma nuestras oraciones débiles y las perfecciona y presenta ante Dios el Padre, tal como Pablo le dijo a la iglesia. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Romanos 8:26, y lo leí en la Nueva Versión Internacional. Muy bien, hermanos, versículo 21, porque acuérdense que es la parte B de esta reflexión, parte C de esta reflexión que se titula Perseveren y oren, ¿verdad? Entonces, versículo 21, hermanos, dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Inciso D, manténgase en el amor de Dios, o mantengámonos en el amor de Dios. De las 4 virtudes, hermanos, enumeradas en este pasaje, Judas presenta ahora la tercera, a saber, el amor. Si usted lo lee en la Nueva Versión Internacional, hermanos, usted se va a encontrar con que el versículo 21 no existe, sino que ese versículo 21 está en el 20. Yo por eso le pongo ahí una referencia, NBI, versículo 20. En medio de las incertidumbres, hermanos, dificultades y tentaciones que rodean a los creyentes, Judas los exhorta a que se mantengan dentro del círculo del amor de Dios y que permanezcan literalmente en esa esfera. Los cristianos, hermanos, somos recipientes de este amor cuando nos esforzamos por cumplir
con la voluntad de Dios, amándolo con todo el corazón, alma y mente, y amando al prójimo como a nosotros mismos. Mateo 22 del 37 al 39. Así es, hermano. Entonces, qué importante es mantenernos en ese círculo, porque de otra manera, oiga, nos vamos a sentir solos, nos vamos a sentir abandonados. Si algo le da un sentido de identidad a nuestra fe y nos ayuda a seguir adelante, es el hecho de mantenernos, es el hecho de que estamos dentro de una familia y hay que mantenernos ahí, hermanos, hay que estar allí porque esa es la luz. Si estamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Inciso E, hermanos, esperando la misericordia de nuestro Señor, de Jesucristo. La cuarta virtud cristiana, hermanos, que Judas presenta ahora es la esperanza. Es cierto que la palabra misma no aparece en el texto, hermanos, pero sabemos que el texto expresa claramente la idea. Tener esperanza y aguardar ansiosamente son conceptos de los cuales este texto da testimonio. El texto griego dice literalmente mientras esperan con anticipación. Esta expresión, hermanos, por ejemplo, es la que también se usa para describir nuestra expectativa de la resurrección, como lo leemos en Hechos 24:15, cuando dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. La perspectiva de la gloria eterna, hermanos, como leemos también en Tito 2:13, que dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y la actitud de los siervos que esperan el regreso de su amo, hermanos, según Lucas 12:36, pórtense como siervos que esperan a que regrese su Señor de un banquete de bodas para abrirle la puerta tan pronto como Él llegue y toque. El verdadero cristiano, hermanos, aguarda con ansias el día del juicio en el que la misericordia de Cristo lo perdonará. En otras palabras, el texto llama la atención del día del juicio en que todos los creyentes experimentarán la misericordia de nuestro Dios, en tanto que los malvados recibirán su justa retribución. Es interesante notar, hermanos, que Judas se refiere a una vez más a Jesús como nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, los creyentes que le reconocen como Señor y Salvador saben que Él les concede la vida eterna. Inciso F, hermanos, para vida eterna. En esta última frase, Judas resume la obra de la Trinidad. Resume la obra de la Trinidad. Dios el Padre, el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo. Y el resultado de estas cuatro virtudes, hermanos, cristianas, fe, oración, amor y esperanza, los creyentes tendrán la comunión, hermanos, eterna con Dios cuando experimenten la plenitud de la vida eterna en su presencia. Fíjense qué implicaciones teológicas tiene todo esto, hermanos, muy hermoso. Y muy bien, hermanos, hasta aquí lo dejamos, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí para, con calma, abordar la siguiente semana los últimos versículos de esta porción, de esta sexta parte que tiene que ver con las exhortaciones a los creyentes, hermanos. Y bueno, le adelanto, se llama Demuestren misericordia. Eso es lo que va a abarcar de los versículos 22 y 23. Entonces, vamos a meditar hasta aquí, hermanos. Ya usted tiene su material. Usted, como se puede dar cuenta, solamente llegamos hasta este punto del material. Y la siguiente semana, si el Señor, ¿verdad? Si Dios nos presta vida, hermanos, y nos permite nuevamente conectarnos, pues estaremos terminando esta última parte de la parte 6 de la carta de Judas, que tiene que ver con las exhortaciones a los creyentes. Entonces, hermanos, pues pongámonos en las manos de Dios y oremos. Recordemos, hermanos, las virtudes que mencionamos aquí, hermanos. Recordemos la fe, tenemos que defenderla, tenemos que edificarnos en ella. La oración, hermanos, oremos cada vez más, seamos una iglesia de oración, en lo personal, pero también, hermanos, en la comunión, como lo que implica estar en el círculo de amor, ¿verdad? Como Judas lo estaba mencionando. Y la esperanza, hermanos, llenémonos de esa esperanza hermosa de la vida eterna cuando ya estemos en la presencia
de nuestro Dios. Hermanos, pues vamos a orar para cerrar este tiempo de reflexión bíblica. Y bueno, pues yo le invito a que sigamos adelante, hermanos. Oremos. Padre Santo, gracias te doy en esta noche porque has sido fiel, Padre, y nos permites estudiar tu palabra, esta carta hermosa, la carta de Judas. Gracias porque tú bendices a tu iglesia con tu palabra y queremos seguir creciendo en ella. Mi Dios, que seamos una iglesia que defiende la fe, que cree en ella y se edifica en ella. Una iglesia que se mantiene en el círculo de amor, Padre. Y también, Padre, una iglesia de oración. Una iglesia de oración y una iglesia de esperanza. Que de esa manera, Padre bendito, glorifiquemos siempre tu nombre y nos cuidemos, Padre bendito, de todo aquel que no hace tu voluntad, mi Dios, que divide a tu iglesia, y que seamos nosotros instrumentos poderosos en tus manos que contribuyen a la unidad, a la paz y a la mutua edificación. Padre bendito, que en todo tú seas glorificado y exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, pues yo le hago una cordial invitación el día de mañana, hermanos. Recuerde que tenemos nuestro taller de dones espirituales. Ya varios hermanos ya me han pedido la oportunidad de participar el día de mañana. Todavía tenemos hasta hoy en la noche, ¿verdad? Hasta que se termine el día, hermanos. Y mañana todavía hasta por ahí del mediodía, hermanos, para ya considerarlos. Yo le invito, hermanos, en serio, aproveche, hermanos, aproveche porque son estudios que se están poniendo muy buenos. Hay momentos de preguntas y respuestas, ¿verdad? Pues obviamente, hermanos, la experiencia virtual pues no es igual, ¿verdad? Como cuando estamos en el templo y a lo mejor tenemos otro tipo de actividades. Pero bueno, pues yo le invito, hermanos, para que si usted todavía no ha descubierto cuáles son sus dones espirituales, bueno, pues que la palabra de Dios nos ayude, hermanos, y nos guíe el Espíritu Santo para descubrir en qué manera podemos ser un instrumento de gracia en las manos de nuestro Dios. Y bueno, hermanos, pues lo invito también para el día jueves, hermanos, que ore por un servidor. Vamos a predicar un sermón evangelístico. Y el día viernes, hermanos, también lo espero en el culto de oración en vivo a las 6 de la tarde por Facebook y la repetición por YouTube. Y bueno, pues no se deje de conectar con mis hermanos que oran, ¿verdad? Si usted forma parte de un grupo de oración, pues no lo deje de hacer, ¿verdad? Y departamentos, hermanos, acuérdense, varones a las 8 de la noche están llevando ahorita un material muy, muy interesante, hermanos, que tiene que ver con temas de hombres, de varones. Si usted está interesado, hermanos, no dude en formar parte de este maravilloso grupo de varones, ¿verdad? Y bueno, puede pedirle informes directamente al hermano Pedro o a nuestro hermano Lalo González, nuestro hermano Lalo González. Y bueno, también el día sábado a las 10 de la mañana nuestras hermanas se reúnen en sus actividades, y a las 5 de la tarde los jóvenes el día sábado a las 5 de la tarde. Y bueno, con las damas, con nuestra hermana Lolita, y con los jóvenes nuestro hermano Alexis. Dios me les bendiga, hermanos, y que descansen, que estemos meditando en la palabra de nuestro Dios. Hasta la próxima, hermanos. Bye.